¿Cómo requisitar el instrumento denominado Inventario General 2019? Para requisitarlo, vamos a utilizar los instrumentos de control y consulta archivística 2019, que se encuentran publicados en la página oficial de esta entidad académica. Específicamente en las páginas 62, 63, 64 y 65. Como vemos en pantalla, este formato requiere requisitar una serie de puntos cuya guía para su requisitado se encuentra en los instrumentos de control y consulta archivística 2019. En pantalla podemos observar el archivo de Excel denominado Inventario General que debemos de requisitar. Como primer punto, el formato nos está pidiendo un fondo. Este siempre va a llevar la palabra UNAM, por lo cual se te solicita de la manera más atenta que no lo modifiques. Posteriormente se nos solicita el nombre del área universitaria. ¿Qué vamos a escribir aquí? Vamos a escribir el nombre completo del área universitaria sin utilizar abreviaturas ni siglas. Posteriormente se nos solicita el código del área universitaria. Ahora, ¿dónde voy a encontrar este código del área universitaria? Pues me voy a remitir a mis instrumentos de control y consulta archivística. Específicamente en la página 89 de mis instrumentos viene el código para la FES Cuautitlán, que en este caso es 441. El código para la FES Cuautitlán es 441. Luego entonces ya en el inventario general vamos a colocar el código de la facultad, que es 441. Posteriormente se me solicita el logo del área universitaria, que en este caso tiene que ser el logo de la FES Cuautitlán en todos los casos. Y en este caso pues estamos colocando el logo de la facultad. También se nos está solicitando el tipo de archivo. Aquí pues vamos a colocar si el archivo es de trámite, de concentración o histórico. En este caso, si aún no tengo archivos que se hayan cerrado del 2019, pues voy a poner que se trata de un archivo en trámite. Posteriormente se nos va a solicitar la fecha de entrega. Esta fecha de entrega es el día que va a establecer el área coordinadora de archivos de la UNAM para la entrega de este formato, y debe de utilizarse en el siguiente formato: 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Supongamos que el área coordinadora de archivos nos establece que debemos de entregar estos formatos el día 2 de noviembre del 2021. Entonces vamos a utilizar 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Posteriormente se nos está solicitando el número de registro. ¿A qué se refiere este número de registro, el cual debemos de colocar en estas celdas? Pues el número de registro es el número progresivo que le corresponde a cada uno de los expedientes conforme se van enlistando en el formato del inventario general. Este pues se debe de iniciar con 1 en la primera celda, 2 en la segunda celda y así sucesivamente dependiendo de las carpetas que tengamos. Entonces supongamos que tenemos 5 carpetas: 1, 2, 3, 4, 5. Asimismo, se me solicita el código de clasificación y vamos a ver cómo armar nuestro código de clasificación. El código de clasificación es el conjunto de letras, números y signos que identifica a cada uno de los expedientes universitarios. Este está integrado por las siguientes partes. A. Es la estructura documental: fondo, sección, serie y en su caso subserie. B. Es la identificación del área universitaria, el área productora y el área de apertura del expediente. C. Es el número de identificación del expediente. A su vez, este código de clasificación tiene diferentes elementos. Elemento 1. Fondo. Es el nombre que está preestablecido, UNAM, por lo que no debe modificarse. Elemento 2. Sección. Se refiere a la función sustantiva o común establecida
en el catálogo general de consulta archivística. Elemento 3. Serie. Se refiere a la división de la sección, la cual se conforma por el conjunto de expedientes organizados que son el resultado de una misma función, actividad o trámite de las áreas universitarias y son establecidas en el catálogo general de consulta archivística. Elemento 4. Subserie. Es la división de la serie documental identificada de forma separada por su contenido y características específicas, la cual está determinada en el catálogo general de consulta archivística. Elemento 5. Código del área universitaria. Se refiere al código del área universitaria enlistado en el anexo 1 de los instrumentos de control y consulta archivística. Es necesario mencionar que para todos los cuerpos colegiados corresponde un código alfanumérico, identificado por las letras CC seguidas de un número otorgado por función. En caso de que un área universitaria no se encuentre determinada en el anexo 1, el responsable de archivos del área universitaria debe realizar la consulta al área coordinadora de archivos de la UNAM para que ésta le proporcione el código correspondiente. Elemento 6. Clave del área productora. Es la otorgada a cada una de las oficinas o áreas que constituyen el área universitaria, conforme a la estructura orgánica vigente del año lectivo y aprobada institucionalmente. Abarca desde el nivel de dirección hasta jefatura de departamento o simil. Para el caso de los cuerpos colegiados que operan al interior de las áreas universitarias, su clave está integrada por las letras CC, más el dígito que le corresponda, atendiendo a su nivel jerárquico. En caso de que sean jerárquicamente iguales, para determinar su clave se atenderá a la fecha de creación. El área coordinadora de archivos de la UNAM es la instancia que asigna las claves de áreas productoras, razón por la cual, si fuera aprobada una modificación a la estructura orgánica de las mismas o constituido un cuerpo colegiado, se debe de informar a esta instancia. Elemento 7. Año de apertura del expediente. Este refiere al año del primer documento de archivo que integra el expediente. Elemento 8. Número de identificación del expediente. Es el número consecutivo de cada expediente que constituyen una serie documental. La numeración se reinicia anualmente. Únicamente se utilizan números arábigos, sin anteponer ceros al mismo o emplear otros símbolos. Las excepciones a la regla son las siguientes. Para los expedientes de alumnos o estudiantes, como consecutivo, se debe emplear el número de cuenta o número de expediente según corresponda. Para los expedientes de personal, como consecutivo, se emplea el número de trabajador otorgado por la Dirección General de Personal. Para los expedientes de solicitudes de acceso de información, se emplea el número de folio de la solicitud. Para los expedientes de los concursos de oposición, como consecutivo, se emplea el número de registro de la plaza. Para los expedientes de control del parque vehicular, como consecutivo, se emplea el registro patrimonial otorgado por la Dirección General del Patrimonio Universitario. Este código de clasificación se va a estructurar en función de la información que maneje cada departamento. A continuación vamos a armar un código de clasificación en función del tipo de archivos que maneja el departamento de almacén e inventarios, lo cual pues es en función de su operación. Bueno, pues nosotros manejamos el registro y control del inventario de activo fijo, el inventario físico y control de bienes muebles, el inventario físico y control de bienes inmuebles y el almacenamiento, control y abastecimiento de bienes y materiales. Y bueno, estas actividades, estos archivos se encuentran clasificados en la sección 6C, recursos, materiales y obras. Y bueno, tiene diferentes series, 6C10, 6C11, 6C12 y 6C13. Esta información de las series pues se encuentra en mis instrumentos de control y consulta archivística 2019. Y bueno, lo primero que debemos de considerar, recordemos que es el fondo. Siempre va a ser UNAM. Así en mayúsculas. Colocamos los dos puntos. Y bueno, luego me pide la serie y la subserie. Supongamos que tenemos 3 carpetas en donde fuimos archivando el registro de todos los bienes patrimoniales.
Entonces la serie es 6C10, la cual pues vamos a colocar en el código de clasificación. Sería 6C.10. Y pues no hay subserie, solo hay serie. Posteriormente colocamos la diagonal y se nos pide la clave de la dependencia. En el caso de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la clave de la dependencia es 441. Posteriormente se nos pide el código del área universitaria. El código del área universitaria del departamento de almacén es 108. Aquí está. Pues bueno, este es el código que vamos a utilizar. ¿En dónde encuentro este documento? Pues bueno, este documento son las claves de las oficinas, que también ya está en la página oficial de la facultad. En este caso, después del código de la dependencia, colocaríamos un guión y recordemos que la clave del departamento de almacén e inventarios es 10.8 o 18. Posteriormente, entrecomillado, colocamos el año que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando el año 2019. Cerramos comillas y supongamos que tengo 4 carpetas en las cuales tengo los archivos correspondientes al control de activos fijos. Entonces en una carpeta pues tengo los archivos correspondientes a los registros de activo de enero a marzo, en otra de abril a junio, en otra de junio a septiembre y en otra de octubre a diciembre. Entonces colocamos una diagonal y para el primer trimestre sería diagonal 1. Para el segundo trimestre sería diagonal 2. Para el tercer trimestre sería diagonal 3. Y para el cuarto trimestre sería diagonal 4. Luego, entonces, ya que tengo identificadas mis carpetas, pues bueno, son 4 carpetas. Y aquí voy a colocar los códigos de clasificación que previamente formé. Y bueno, este es para mi carpeta 1. Este es para mi carpeta 2. Esta es para mi carpeta 3. Y esta es para mi carpeta 4. Entonces ya aquí tengo mis 4 carpetas en mi inventario general. Posteriormente nos solicitan el nombre del expediente. Recordemos que tenemos 4 carpetas que corresponden a 4 trimestres de resguardos de activo fijo. Entonces en el primer registro iría resguardos de activo fijo. De enero a marzo de 2019. Tengo 4 carpetas. La segunda sería resguardos de activo fijo de abril a junio. La tercera sería resguardos de activo fijo de junio a septiembre. Y la cuarta sería resguardos de activo fijo de octubre a diciembre del 2019. Posteriormente se me pide una descripción y aquí vamos a poner la descripción que contiene esa carpeta. Contiene los resguardos de activo fijo o bienes patrimoniales de la facultad del primer trimestre de 2019, ¿no? La segunda contiene los resguardos de activo fijo de la facultad del segundo trimestre del 2019. La tercera contiene los resguardos de activo fijo de la facultad del tercer
trimestre del 2019. Y la cuarta, pues, contiene los resguardos de activo fijo de la facultad del cuarto trimestre. Y pues se requiere poner la descripción de los archivos que contengan esas carpetas. Posteriormente se nos solicita las fechas extremas, es decir, la fecha de apertura y la fecha de cierre. Y bueno, estas corresponden al inicio y conclusión de los asuntos. En la celda de apertura debe colocarse la fecha del documento de archivo con el que inició el asunto, y es el documento inicial del expediente. En la celda de cierre debe colocarse la fecha del documento de archivo con el que concluyó el asunto. En consecuencia, debe ser el último que se integra al expediente. Si el asunto no ha concluido, debe omitirse colocar datos en este campo. Y estas fechas deben colocarse en el siguiente formato: 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, empleando números arábigos. Ejemplo de esto es, supongamos que mi primer carpeta, mi primer archivo corresponde al 7 de enero del 2019. Entonces vamos a colocar 7 de enero del 2019. Y la fecha de cierre es el 30 de marzo del 2019. Es decir, el primer documento de esta carpeta corresponde al 7 de enero de ese año y el último documento de esa carpeta corresponde al 30 de marzo de ese año. En la segunda carpeta, supongamos que el primer documento es del 5 de abril del 2019 y el último documento es del 28 de junio del 2019. En la tercera carpeta, mi primer documento es del 30 de julio del 2019 y el último es del 28 de septiembre del 2019. Y en mi última carpeta, el primer documento es del 10 de octubre del 2019 y se cierra el 6 de diciembre del 2019. Posteriormente, el formato nos solicita los plazos de conservación, ya sea para archivos en trámite o archivos en concentración. ¿Y de dónde voy a sacar estos plazos? Estos plazos vienen estipulados en los instrumentos de control y consulta archivística. Bueno, recordemos que el archivo que estamos clasificando pues es el control de activo fijo. Y bueno, este control de activo fijo me marca para archivo en trámite que debo de conservar hasta vigencia más 6 años, si es archivo de trámite. Y si es archivo de concentración, lo debo de conservar 6 años. Y bueno, esos son los datos que debo yo de colocar en el formato. Para el caso de nuestras carpetas, la primera carpeta la deberé de conservar hasta vigencia más 6, porque es un archivo de trámite. Y todas las demás carpetas pues también son de trámite y se refieren al mismo asunto, al mismo código de clasificación. Entonces aquí vamos a colocar hasta vigencia más 6. Esto pues va a cambiar en función de la serie o del asunto que trate el archivo. Posteriormente se nos solicita la ubicación física en donde se encuentran resguardadas cada una de estas carpetas, cada uno de estos archivos. Y bueno, la ubicación física es el lugar preciso en donde se van a encontrar los expedientes. Se debe de anotar comenzando de lo general a lo particular, nombre de la oficina, seguido del mueble, con su número de inventario, y enseguida se anota el número de gaveta o entrepaño. Si se trata de un documento de archivo electrónico, debe de anotarse la ruta de acceso. Estas carpetas las tenemos resguardadas en el edificio del Almacén General del Departamento de Almacén e Inventarios, en la gaveta 1, con número de inventario UNAM 235978, primer entrepaño. Las 4 están ahí en esa gaveta. Posteriormente se nos solicita observaciones. Y bueno, ¿qué vamos a colocar aquí? Son los datos necesarios para precisar un expediente y que no están incluidos en los demás campos del formato, tales como tipo de soporte en el que se encuentra, número de volúmenes que lo componen o algún daño físico, entre otros. Se deben anotar sin utilizar abreviaturas. Posteriormente se nos pide el número de páginas. Y bueno, pues este número de páginas es el número total de páginas que integran el inventario general.
Por ejemplo, si el inventario consta de 5 páginas, se debe colocar el número 5. En este caso, si observamos, pues solo nuestro inventario consta de una página. Entonces, colocamos el número 1. Posteriormente se nos solicita la cantidad de expediente. Este se refiere al total de expedientes que se registraron en el inventario general. Por ejemplo, si en el inventario se registraron 10 expedientes, se debe colocar el número 10. En este caso, recordemos que registramos 4 carpetas. Vamos a colocar el número 4. También se nos solicita el año al que corresponden dichos expedientes. Y recordemos que nuestras carpetas son del año 2019. Por eso colocamos 2019. Si tuviéramos estas carpetas en cajas, pues aquí colocaríamos la cantidad de cajas en donde tenemos esos archivos. En este caso, pues no los tenemos en caja, los tenemos ahí en exhibición y le vamos a poner 0 cajas. El mismo formato nos pide un peso aproximado, pero para este año debemos de marcar una X. Ya viene automática la celda para que seleccionamos esa X. Posteriormente se nos pide el nombre del responsable del archivo de trámite, concentración o histórico. Y bueno, aquí vamos a colocar el nombre del funcionario universitario adscrito al área universitaria responsable del archivo que se esté inventariando. En este caso, como estamos hablando del departamento de almacén e inventarios, el responsable es el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. Asimismo, se nos solicita el nombre del responsable de archivos. Y bueno, esto hace referencia al miembro designado por el titular del área universitaria y es el encargado de revisar el presente inventario, por lo que debe anotarse el nombre completo sin utilizar abreviaturas, cargo y firma. En este caso, el responsable de archivos de la facultad también es el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. También se nos solicita el nombre del titular del área universitaria, pues es el nombre de nuestro director. Aquí iría el nombre del maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz. Es así como concluimos nuestro archivo de inventario general. Ya vimos un ejemplo de cómo requisitarlo y si tuvieran alguna duda, pues estamos para servirles.